Una producción original de Troop. Citibanamex presenta. La vida adulta es complicada. Los trámites del banco no deberían serlo. Con Citibanamex cerca de ti, puedes hacer tus trámites de forma fácil, segura y desde donde estés. Conoce más en citibanamex.com. What the fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de What the fuck con la vida. Y el día de hoy les traigo un tema que me han pedido muchísimo en redes sociales. Tanto que inclusive escribí un libro sobre esto, pero pues hacía falta aclarar algunas dudas sobre este momento tan crucial en nuestra vida cuando estamos decidiendo si vamos a comprar una propiedad y de hacerlo, ¿qué nos conviene más, ¿no? Si hacerlo con un crédito bancario, seguirnos por el Infonavit, y tenemos muchísimas dudas en todo este proceso. Así que para aclarar algunas de estas dudas, les traje a un súper invitado que es Jorge Combe, co-founder y CEO de DD360, la plataforma más innovadora en términos de financiamiento hipotecario en México. Así que bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí hoy, porque sé que tu agenda es súper ocupada. Al revés, siempre espacio para esto, encantados, y mil gracias al revés por la invitación y para poderles platicar aquí un poco de lo que hacemos y de lo que sabemos. Sí, y me gustaría empezar con una pregunta súper básica para todas estas personas que ahorita están considerando pues dar ese siguiente paso en su situación de vivienda y se topan con esta pregunta de ¿qué hago? ¿Sigo rentando o ya me animo a dar ese paso y compro una propiedad? ¿En qué crees o cuáles son estos factores que crees que la gente debe de analizar para saber qué situación le conviene más? Suena una pregunta extremadamente sencilla, pero cuando metamos aquí naturaleza humana vas a ver por qué se empieza a volver muchísimo más complicada de contestar, y por eso no hay nada más un análisis o una respuesta sencilla de qué es mejor rentar o comprar. Lo voy a tratar de ponerlo más sencillo, pero si nos fuéramos al Excel, te diría que casi siempre es mejor rentar que comprar. ¿Por qué? Porque en México las rentas, hay una métrica que se llama cap rate, y el cap rate lo que significa es cuánto pago yo como rentas o cuánto recibe el dueño del inmueble como rentas a comparación de cuánto vale el inmueble. Okay. En México aproximadamente eso es entre un 4 y un 6%. Es decir, si el inmueble vale $1,000,000 de pesos, la renta me debería de valer $5,000. Si el inmueble vale $3 millones de pesos, la renta debería de ser de 5% eso, $15,000. Más o menos esa es una buena métrica de dónde deberían de estar las rentas. Cuando lo ves como porcentaje, con las tasas actuales que tenemos al 11, me conviene rentar, porque realmente yo estoy implícitamente, es como si estuviera yo pagando una hipoteca, pero al 5% contra un comparado de una tasa al 11. ¿Qué me conviene? Si lo hago nada más en Excel, siempre me convendría rentar. La ecuación que falta meter para comparar una con la otra sería la plusvalía del inmueble, y creo que ahorita si quieres entramos para platicar de eso. Pero simplemente para estar, digamos, en igualdad de circunstancias, el diferencial entre este 5 y el 11% de las tasas, ese 6%, tiene que ser la plusvalía mínima que me tiene que dar el inmueble año tras año tras año para que me convenga a mí comprar que rentar. Entonces, primera respuesta y muy, muy, muy sencilla, viéndolo nada más desde el lado de Excel, te conviene casi siempre rentar, a menos de que la plusvalía en el largo periodo de tiempo, como 20 o 30 años, vaya a ser superior al 6, que se da pocas veces. Y ahorita entramos a naturaleza humana para que veas por qué conviene comprar. Y además de este Excel, o sea, de la parte numérica, ¿qué otras cosas deberíamos de comparar en nuestro estilo de vida? Por ejemplo, ¿crees que una persona que busca flexibilidad o movilidad y que a lo mejor no tiene claro en dónde va a trabajar en los próximos años deba de arriesgarse a comprar una propiedad? O, en su caso, si quiere ser nómada digital, pues le convenga rentar de por vida. Sí, aquí es donde ya empezamos a entrar a otras consideraciones, y por eso yo te decía, es una pregunta extremadamente compleja, aunque suena como si fuera sumamente sencilla, ¿no? Entonces, si nos vamos nada más al Excel, casi siempre te va a convenir rentar. Pero ¿cuál es el supuesto grande que está haciendo el Excel para ver si me conviene rentar o me conviene comprar? Vamos a suponer una vivienda de $2 millones de pesos. Una vivienda de $2 millones de pesos, si yo la saco con un crédito hipotecario bancario, más o menos yo estaría pagando $20,000, $22,000 al mes. Prácticamente los primeros meses todo se está yendo a intereses. No se está yendo a amortización. Entonces,
Lo que tengo que comparar es de esos 20,000 o 22,000 pesos, 18 o 19,000 se están yendo intereses. Si yo rentar esa misma propiedad, con la regla que ahorita estábamos hablando, 5% de 2 millones de pesos son 10,000. Me debería de ser una renta de 10,000. Entonces, ¿qué me conviene de acuerdo al Excel? Rentar. Sí, rentar. ¿Cuál es el problema cuando empezamos a meter naturaleza humana? Y ahorita entramos con otros comportamientos de cómo nos comportamos y cómo tenemos otras consideraciones. Pero cuando entramos con naturaleza humana, el gran problema que tenemos los seres humanos es que somos adictos al consumo. ¿Por qué somos adictos al consumo? Si tú ganas 100 pesos y rentas, vas a pagar la renta, que son 20 pesos, te quedan 80, te vas a gastar 79 y vas a ahorrar 1. ¿Cuál es el supuesto que estaba haciendo el Excel? Que el diferencial entre estos 20,000 de hipoteca y 10,000 de renta los voy a ahorrar para que me convenga. Porque si no, sí estoy perdiendo el dinero y se está yendo absolutamente todo a gasto, que sería la renta. Entonces, el supuesto más grande que hago cuando me voy al Excel es que ese diferencial entre renta y venta lo estoy yo poniendo, o por lo menos la parte que me estoy perdiendo de plusvalía. Cuando nos vamos a la naturaleza humana, la realidad es que en las rentas, de los 100 pesos que yo gano, de nuevo, me voy a gastar 20 en renta, después me voy a gastar absolutamente todo y el peso que me queda voy a intentar ahorrarlo y luego seguro voy a tener una emergencia no. y ni eso. Entonces, nos vamos a terminar consumiendo absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando lo volteas, Pau? Cuando lo terminas volteando y ahora soy dueño y tengo una hipoteca, cambia la prelación. Siempre el ahorro, cuando rento, termina siendo lo último, termina siendo el buffer o termina siendo la última prioridad que yo termino teniendo. Entonces, de nuevo, renta, todos los gastos, diversión, viajes, todo lo que sea, un peso de ahorro, si es que hay algo, no hay, típicamente no hay nada. ¿Qué pasa cuando yo estoy cambiando y cuando yo tengo una hipoteca? La hipoteca se vuelve lo más importante y se vuelve nuestro gasto más importante y la prelación es lo primero. Me llega mi ingreso, me llega mi quincena, me llega mi salario, me llega o cualquier otro ingreso que yo tenga. Primero pago la hipoteca, que tiene un componente de intereses, pero también tiene un componente ahorro, que es el porcentaje que yo estoy comprando del departamento de la casa que tengo. Después viene gasto y probablemente no me sobra nada para el ahorro. Pero el gasto en los seres humanos típicamente se expande o se contrae para la capacidad que tengamos de dinero disponible. Entonces siempre te vas a gastar casi todo lo que tengas por nuestra naturaleza humana y ahí es donde conviene a lo mejor comprar. Y eso es súper común, sobre todo, por ejemplo, cuando te promueven, ¿no? Y que tú ya estabas acostumbrado a no vivir con ese ingreso extra y muchos en nuestra fantasía dices, no, pues voy a ahorrar todo este ingreso adicional porque no podía vivir antes sin esto. Y la realidad es que no, la gente se lo sigue gastando y en gastos hormiga porque la verdad no sabes a veces ni en qué se te va el dinero. Entonces, digo, sí me llama mucho la atención cómo haces este análisis del deber ser de esta decisión financiera, porque al final del día creo que comprar una casa es algo sumamente caro en este país. Las tasas del financiamiento son muy altas comparados con otros países y que en ocasiones terminas pagando 2 veces o 3 veces el valor del crédito que solicitaste, ¿no? Entonces, sí es una inversión muy fuerte y que debes de analizar súper bien antes de comprometerte a un crédito de 15, 20 o 30 años, ¿no? Y ahorita que platicabas todo esto, mencionabas 2 palabras clave, ¿no? Una de ellas es la plusvalía y por otro lado el tema de los intereses. Entonces me gustaría que nos expliques un poquito qué es la plusvalía y cómo es que nosotros podemos determinar cuál es el valor que va a tener este inmueble en el futuro para saber si nos conviene comprarlo y de ser así, pues si no, mejor quedarnos a rentar. Claro, digo, para ver la plusvalía es aquí como la palabra mágica, lo que todos siempre estamos buscando cuando estamos buscando inversiones inmobiliarias, ¿no? Y es, ¿dónde puedo comprar para que si compro un departamento de 1 millón, 2 millones, 3 millones, de cualquier cantidad que sea, en un futuro, por lo menos preserve su valor en términos reales? ¿Qué significa esto? Que si hubo una inflación durante un periodo de 3% cada año, cuando menos mi propiedad sube en este 3%. Entonces mi poder adquisitivo, es decir, lo que puedo yo comprar con ese peso que invertí en este departamento o casa, cuando menos me dé la misma capacidad de compra dentro de los siguientes 5 o 10 años del inmueble. Entonces, cuando menos que tenemos que estar buscando, que preserve su valor en términos reales, es decir, que tenga cuando menos la inflación. Históricamente la inflación, cuando hablamos de México, estamos entre 3 y 4%. Entonces tenemos que estar buscando que nuestro bien inmueble cuando menos vaya a tener una apreciación de este 3 o 4% para preservar su valor en términos real. La plusvalía en el muy, muy, muy largo plazo tiende a estar cercana a la inflación. Lo que es más importante de todo es que las plusvalías las consideremos como si fueran generaciones. ¿A qué me refiero?
prácticamente todas las personas que les preguntes cuál es la mejor inversión que has hecho en su vida, te van a decir mi departamento o mi casa. Pero tienes dos ahí como sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos. El primero es que perdemos la proporción en muy largos periodos de tiempo. Entonces, si yo compré un departamento en la Roma, que le ha ido espectacular, pero lo compré hace 30 años, probablemente lo compré a 10,000 pesos metro o 15,000 pesos metro. Cuando me preguntas cómo te fue, es mi mejor inversión. Imagínate, Pablo, lo compré en 10,000 pesos metro y ahorita está en 80,000 pesos metro, ¿no? Pero cuando lo tomas en periodos tan largos de tiempo como 30 o 40 años, terminas viendo cómo apenas es la inflación. Entonces, en muy largo plazo, perdemos los seres humanos la capacidad de hacer este compounding de inflación. Pero si tú multiplicas 1.03 elevado, y no vamos a entrar aquí en matemáticas, pero sí, elevado a la 40, termina siendo un número grandototote. Wow. Porque se duplica cada son cada cosas tiempo. Que dices, el ser humano promedio ni piensa, ¿no? O sea, porque ni lo ya pensamos así. No conoces ni siquiera qué factores hay que analizar o no estás consciente del contexto macroeconómico y tú dices, pues sí fue una buena inversión, ¿no? Pero entonces, primera consideración, que cuando menos vaya a preservar su valor en términos reales. Entonces, ¿qué tenemos que estarle tirando? A que mi departamento o mi casa en 5 o 10 años, cuando menos se aprecie 3 o 4% año con año. ¿Y de qué depende la plusvalía? O sea, ¿qué le da la plusvalía a una zona? Ahí entramos a los siguientes factores. No hay un factor como tal. Pero cuando estamos analizando si debemos comprar o no un inmueble, lo que hay que pensar es qué va a pasar con esta colonia o qué va a pasar con esta zona de la ciudad en los siguientes 3, 5, 10 años. ¿Es una zona donde más personas están queriendo vivir? ¿Es una zona que tiene muchos terrenos disponibles? Es decir, va a tener muchísima oferta inmobiliaria en un futuro, lo cual va a competir con mi departamento. ¿O es una zona que esté completamente consolidada donde no hay más terrenos? Entonces, ¿cuáles son típicamente los terrenos y los lugares que tienen mucho más plusvalía? Son los centros de las ciudades. A nivel mundial, durante los últimos 20 años hemos visto un efecto en donde las ciudades se expandieron horizontalmente. Lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Cuando en Los Ángeles todos se querían ir a suburbios, hasta que de vuelta las personas se dieron cuenta que estábamos viviendo probablemente 2 horas, 3 horas del lugar de trabajo y están atorados en una carretera. Y van de nuevo, todas las ciudades se está viendo una redensificación y se está viendo otra vez cómo se están redensificando y yendo hacia los centros. No es solo en México, esto es algo que está pasando como fenómeno a nivel mundial. Entonces, primera consideración, entre más esté cercano al centro, más fácil saber que va a haber una plusvalía. Es decir, las zonas que están en los círculos afuera de las ciudades, puede que haya plusvalía. Puede haber muchos lugares que sean muy buenos para vivir, puede haber que haya comunidades que se estén creando en las partes de afuera. Es más difícil de predecir y son casos aislados. Donde sí te puedo decir con cierta certidumbre que debe de haber plusvalías es cuando estás en los centros de las ciudades con buena comunicación. Sí, exacto. Acceso a vialidades, que tengas comercios, que tengas justo más terrenos, más escuelas, parques y que estés rodeado de infraestructura. Correcto. Que te asegure que va a haber más crecimiento o en la zona o que al final del día hay mucha demanda, ¿no? Por estar ahí. Pero generalmente estas zonas son las más caras, ¿no? Justo porque, pues como estás cerca de todo y te haces 15 minutos al trabajo, pues el precio se eleva muchísimo. Y algo que veía al hacer la investigación de mi libro de What the Fuck con el Infonavit es que México, principalmente la Ciudad de México, se ha convertido en una de las ciudades más caras para comprar un inmueble en el mundo. Y esto sí me sorprendió porque cuando vi la lista del ranking de los top 10, dije, no puede ser que México esté en el lugar 3. Cuando uno piensa que dices, oye, pues tal vez Londres, Suiza, Nueva York u otras ciudades podrían estar arriba de México. Entonces, ¿qué opinas tú de este incremento loco en el precio de la vivienda, sobre todo en Ciudad de México? ¿Y cómo crees que esto ha impactado a esta crisis de la vivienda en donde nosotros como millennials o generación Z se nos ha vuelto más complicado hacernos de una propiedad? Sí, la Ciudad de México ha subido muchísimo y tiene que ver con un efecto de los mercados son semiperfectos, es el mercado de la vivienda. Y tiene que ver con oferta y demanda. Y estamos en una población ahorita con prácticamente 22, 24 millones, depende qué estás considerando tú como la zona metropolitana. Y en toda esta zona se están haciendo ahorita no más de 25,000 viviendas. Cuando consideras 20 y tantos millones de personas con oferta nueva de 25,000 viviendas, termina creando, cuando es por divorcios, por personas que se casan, por influjo de que vienen de ciudades secundarias a ciudades primarias, aproximadamente hay 3 o 4 veces la demanda que esa vivienda nueva está pudiendo dar.
Entonces, ¿qué termina pasando? Hay un desbalance entre oferta y demanda. Hay más cantidad demandada que la cantidad nueva que está siendo ofrecida por los desarrolladores nuevos y entonces terminan poniendo presión dentro de los precios del inventario que ya está nuevo, del inventario que ya está creado, lo que llamamos mercado secundario. Entonces, la vivienda que ya está, al haber este desbalance entre oferta y demanda, porque hay muy poca oferta de vivienda nueva, termina habiendo un alza en los precios de la vivienda. De los precios. Entonces, ese es el primer efecto que hemos estado viendo. Ahora, ¿por qué si los precios están subiendo tanto no vemos más departamentos nuevos? Y hemos visto varios efectos, pero en general prácticamente todos los desarrolladores se les puso la tormenta perfecta en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Primero hubo cambio de gobierno, después el gobierno de la Ciudad de México revisó todos los permisos y licencias de los desarrolladores, lo cual frenó el desarrollo. Después llegó COVID, empezó entonces donde prácticamente se cerró la ciudad por un año. Cuando se reabre después las licencias y permisos para la construcción, después de la pandemia empieza inflación en los materiales de construcción, donde sube cemento, por la guerra y todo, también en Ucrania, ¿no? 50 y 70%. Sí. Y ya que tiene la inflación, después empieza también el alza de tasas donde TIE se nos fue de 4 a 11. Entonces, fue la tormenta perfecta y por eso en la ciudad se hacían, como te estaba diciendo, 25,000 históricamente cuando tú ves los últimos 10 años. El año pasado, 10. Entonces, 10,000 viviendas. 10,000 viviendas para una población de 22, 24 millones. No es suficiente. No hay nada, ¿no? Entonces, eso es lo que está metiendo un poco la presión. Pero cuando vemos específicamente, no hay un mercado como tal de vivienda. Son muchos submercados. Entonces, si partiéramos el mercado de vivienda en Ciudad de México en específico, luego podemos hablar de otros lugares, pero dentro de Ciudad de México lo que hay una demanda no atendida de vivienda de menos de 2 millones de pesos. Todos los que quisiéramos comprar vivienda de menos de 2 millones de pesos, prácticamente no hay oferta. Hay muy pocos desarrolladores que están haciendo este tipo de vivienda. Se hacen 1,000 viviendas cuando más, año con año, de estas características de 2 millones y vuelan. Vuelan tanto porque puede uno comprarlos con créditos Infonavit, pero también porque obviamente son mucho más asequibles y de nuevo, como estábamos hablando, las tendencias a nivel mundial es nadie quiere vivir en las partes de afuera de la ciudad. Claro. Todos queremos vivir lo más cercano para minimizar los tiempos de transporte. Entonces, esta vivienda de menos de 2 millones y medio de pesos, no existe. No existe, al menos en la periferia, ¿no? Y si lo existe, se acaba de volada. Justo algo que veía al momento igual de hacer la investigación es que el costo promedio de una vivienda en Ciudad de México era como de 3.5 millones y a nivel nacional era de 1.9 millones de pesos, ¿no? Por ahí seguramente ya subió un poco. Pero sí, algo que me llamaba muchísimo la atención son todos los factores que han contribuido a generar esta crisis, que tiene que ver con parte de regulación o falta de regulación también del gobierno y la famosa gentrificación, ¿no? Que además de este tema que nos explicabas de la oferta y la demanda, pues las pocas opciones que hay disponibles son compradas por extranjeros que tienen un poder adquisitivo más alto, ¿no? Por ahí un día veía una gráfica donde se veía así de que el poder adquisitivo de los mexicanos por los suelos y el precio de la vivienda por los cielos con creo que 245% de incremento en los últimos años. Entonces, ¿cómo crees que nos afecta la gentrificación y cómo es que, pues sí, terminamos siendo desplazados como ciudadanos residentes de un país y porque ya no podemos competir con estos precios? Sí, creo que hay dos cosas y para hacer ahí a lo mejor una precisión, una aclaración, pero los precios que mencionas de la vivienda de estos 4 contra probablemente 1,5 millones que tenemos en el resto del país también tiene que ver con el tipo de vivienda. En el resto del país se hace muchísima vivienda horizontal, que es decir, casas. Entonces, estos grandes lotes en donde se hacen 10,000 viviendas, donde pueden ser de créditos Infonavit de 300,000 a 600,000 pesos, Ciudad de México es imposible, no hay tierra. Entonces, cuando comparamos los precios de la vivienda, también es diferente lo que hay, porque la oferta que hay en vivienda en Ciudad de México prácticamente todo es vertical. De los 25,000 departamentos que se hacían, el 95% son departamentos, no casas. Y los departamentos son más caros que una casa, porque el departamento, si bien consume menos terreno, la edificación es mucho más cara. Hacer un departamento que estás en una torre de 20 o de 40 pisos, el tipo de cimentación que tienes que hacer hacia abajo hace que el departamento sea mucho más caro de construir que una casa. Y también la otra cosa es el tiempo. Construir una casa se puede construir, de Infonavit se puede construir en 2 semanas, la pueden levantar, mientras que construir un departamento te puede tomar entre la regulación,
Sí. Sacar impacto urbano, impacto ambiental, licencias, vecinos y hacer todo lo demás, pueden llegar a ser 5 años de planeación, más 5 a 7 años después de edificación. Un edificio de 40, 50 pisos te puede tomar 12 años desde que empezaste hasta que está construido. Imagínate Wow, el qué costo locura. financiero Sí, que esto para tiene, poder, ¿no? sí. Entonces, por eso suena caro, pero también se ha creado este estigma de suena caro porque los desarrolladores son unos aborazados y quieren ganar mucho. Los desarrolladores ganan bien poquito. De hecho, les ha ido bien, bien, bien mal. Por eso hay tan poca oferta ahorita inmobiliaria, porque prácticamente quebraron gran parte de los desarrolladores y prefieren irse a otros lados en vez de estar en Ciudad de México. Es bien caro desarrollar en Ciudad de México por todo esto que estamos hablando. Falta de terreno y prácticamente todo es vertical y con alta densificación. Ahora, el segundo tema que entra, que es muy, muy, muy interesante y controversial, y aquí es muy difícil tomar uno o el otro lado, estamos hablando de la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Cuando una nueva población con mayor poder adquisitivo entra a una nueva colonia y desplaza a los habitantes originales de esta nueva colonia. La gentrificación, voy a decir algo que ya sé que va a ser controversial, es maravillosa para el que es dueño. Es decir, si yo tengo una vivienda que compré en 1 millón de pesos y llega mañana alguien y me quiere sacar a billetazos en 3 millones de pesos, lo voy a abrazar. Qué maravilla que me venga a gentrificar y a comprar mi vivienda. Hice una buena inversión y tomaré mis 3 millones y me iré a otra parte y sí quiero, no tengo que vender. ¿Dónde es dolorosa y dónde es mala la gentrificación? Entonces, primero, la gentrificación como concepto me parece que puede ser también el opuesto a la decadencia. ¿Cuál es el opuesto a gentrificación? Gentrificación quiere decir llegan nuevas personas y cada persona que llega está pagando más por esa misma vivienda. Suena muy bien. ¿Cuál es el opuesto? Decadencia. Se van personas y cada uno que llega quiere pagar menos que lo que tenía. Entonces, viéndolo desde afuera, ¿dónde quieres estar? ¿En un lugar gentrificado o en uno en decadencia? Gentrificado. Sí. ¿Cuál es la diferencia sutil que necesitamos ver? Dentro de la gentrificación hay ganadores y perdedores. ¿Quién es el ganador? El dueño. ¿Quién es el perdedor? El que renta. Lo que es doloroso es cuando una familia renta dentro de una colonia y no le alcanza para seguir viviendo en esa colonia, o porque le subieron mucho las rentas, o porque el dueño que le rentaba ahora va a vender el departamento para que alguien más lo utilice. Porque esa persona sí que pagaba 5,000 pesos en la colonia Roma, ahora, ¿dónde va a rentar con 5,000 pesos en la colonia Roma? Aparte de que tiene un tejido social que fue haciendo en la colonia Roma, donde sus hijos van a una escuela por ahí, sus amigos están ahí, el comercio está por ahí. De vida. Y no me alcanza. Entonces, me parece que más que mistificar esta gentrificación como algo negativo, lo que tenemos que estar pensando, y por eso es muy loable lo que está haciendo ahorita, es cómo nos volvemos dueños. Si soy dueño de mi vivienda y hay una gentrificación en mi colonia, es buenísimo. Si alguien me quiere pagar 5 veces por lo que yo pagué por mi casa, por favor, bienvenido y venga a mi casa cuando quiera. Pero si yo rento en mi casa y alguien me va a decir que no puedo seguir viviendo ahí a menos de que le pague 5 veces lo que yo estaba pagando, ahí es donde es doloroso. Donde se deshace este tejido social es cuando las personas rentan, no cuando las personas son dueñas. Claro. Sí, lo malo es que la mayoría de las personas que actualmente viven en esas zonas, como Roma, Condesa, Juárez, están rentando, ¿no? Justo porque, pues, por la situación económica no pudieron comprar este terreno y entonces quedan desplazados. Y algo que también me ha llamado mucho la atención de esta crisis de la vivienda es que en otros países ya se pusieron regulaciones justo para tratar de limitar o de regular un poco esta gentrificación y las rentas también como de largo plazo, ¿no? O sea, de personas que pues vienen a ser nómadas digitales y que quieren quedarse cierto tiempo, a lo mejor unos 2 meses, en una propiedad. Entonces, en tu experiencia y con todo el conocimiento que tienes, ¿crees que el gobierno debería de poner estas regulaciones para limitar la gentrificación, aun cuando eso signifique menos inversión en el país, menos inversión extranjera? ¿O crees que deba ser como una, por así que quien pueda comprar, que compre y no me importa si es mexicano o si es extranjero? Sí, hay varias maneras que los gobiernos pueden incidir dentro de un mercado, ¿no? Una es esta incidencia directa, como estás diciendo, poniendo, por ejemplo, si dijeran todas las rentas de todos los departamentos están limitadas a que tienen que ser de 100 pesos por metro cuadrado. Esa puede ser una regulación. Otro tipo de regulación puede ser el máximo que puedes aumentar la renta es de acuerdo a inflación, que es lo que ahorita está poniendo la Ciudad de México. Otra regulación puede ser el contrato mínimo que le tienes que dar a alguien es por X periodo de tiempo. Entonces el gobierno puede poner bastantes tipos de restricciones donde están tratando de favorecer a las personas que rentan. Cualquier restricción que se ponga va a crear ineficiencias dentro del mercado y va a crear una brecha. Es decir,
Si el gobierno dice la renta máxima que puede haber es 100 pesos metro, va a haber más demanda de personas que quieran rentar a 100 pesos metros que oferta. Y vas a crear un desbalance en el mercado, porque va a haber pocas personas que quieran poner a 100 pesos metro, mientras que va a haber muchas que van a querer rentar. Claro. Y esta brecha tiene un costo social y tiene un costo económico. En mi parecer, entre menos tenga una participación directa el gobierno y más lo deje al mercado, es infinitamente mejor. Hay otras maneras indirectas en donde el gobierno puede apoyar para que justamente no se dé lo que ahorita estamos hablando. Y esta gentrificación. Entonces, ¿cuáles son maneras diferentes donde el gobierno podría hacer? Son tasas subsidiadas. Y, por ejemplo, el Infonavit el día de hoy tiene tasas que son altísimas, ¿no? Hasta hace poco tenía unas tasas en donde estaban prácticamente referenciadas en UDIs, en términos reales, Sí. y por la inflación terminaba siendo más caro que un crédito bancario. Entonces estás tratando de apoyar con el mismo ingreso y dinero que está fondeado con los mismos trabajadores para los trabajadores. Es como si fuera una tandota, ¿no? Sí. El Infonavit. Y es con los mismos dinero de los trabajadores para los trabajadores, pero empiezas a cobrar unas tasas que están inclusive arriba de los del banco o están en términos reales, los terminas matando a la población que estás tratando de beneficiar. ¿Cuáles me parece que pueden ser muchísimo mejores formas de participar del gobierno para poder favorecer a estas personas que no les alcanza para un crédito? Pueden ser subsidios de tasa. Entonces, donde el Infonavit tuviera, dependiendo del tipo de vivienda que estás teniendo, puedes tener tasas diferenciadas o escalonadas, en donde sea más baja la tasa. Imagínate que te pudieran prestar para que tú te vuelvas dueño de un inmueble al 5%. Sí, Pero eso el estaría tratar increíble, de limitar el qué puedes hacer con tu inmueble, me parece que se meten en terreno bastante peligroso de tratar de tener injerencia sobre propiedad privada, ¿no? Porque todos deberíamos de poder hacer con nuestra propiedad privada lo que queramos, más que tener esta regulación del gobierno. Entonces, no estoy de acuerdo en esta Regulación. intervención directa por parte del gobierno en tratar de tener, porque se va a prestar también a temas en donde van a estar buscando dónde está el gap o dónde está la brecha, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices que nada más puedo yo aumentar año con año, perfecto, te rento por un año. Y al año que entres un contrato nuevo, y si no quieres te saco, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de darle la vuelta a esta regulación. Me parece que es más por tema semipopulista y anunciar estamos del lado de ustedes, que realmente tener un impacto. Si realmente lo que se quiere tener un impacto, me parece que es infinitamente mejor tener injerencia vía tasa y tratar de dar un subsidio Sí, y vía eso tasa. sería, sí, aunque puede ser un poco caro para el gobierno subsidiar estas tasas, pero creo que en otros países tienen tasas súper bajas, que por eso la gente compra una vivienda y luego va por la segunda y luego va por la tercera, porque realmente la infraestructura y las condiciones financieras del país te permiten hacer esto, ¿no? Y aquí pues tenemos tasas, por ejemplo, en el caso del Infonavit que ahorita mencionabas, la más baja va del 3.5% y la más alta es del 10.45%, que ahí, bueno, van diferenciadas por nivel salarial, ¿no? Supuestamente, de acuerdo al ingreso que tengas mensual, te van a asignar una tasa. Pero aún así terminas pagando 2 o 3 veces el costo de la casa, ¿no? Que solicitaste el crédito. Entonces, sí, coincido contigo en que debe de haber otras maneras de facilitar que la gente pueda hacerse dueña de una propiedad. Y ahora ya que pasamos de este tema de las rentas y de que qué nos conviene más si comprar o rentar, imaginemos que ya la persona dice, ¿sabes qué? Sí, quiero ser dueño de mi propiedad. ¿Qué crees que deba de evaluar antes de comprometerse con un crédito hipotecario? Y también, ¿cuál serían como esta radiografía del crédito hipotecario ideal? Porque sabemos que hoy en día tenemos diferentes opciones, sobre todo en el plazo, ¿no? De que pues a 5, a 10, 15 o 20 años y las tasas y hay muchos, pues sí, muchos términos que entran a la ecuación. Entonces, ¿en qué nos debemos de fijar antes de contratar un crédito hipotecario? Primero, como estábamos platicando, primero, que es la vivienda correcta. No es nada más comprar por comprar un inmueble, entonces estábamos hablando de plusvalía. Pero la segunda cosa que nos tenemos que fijar, al final es una inversión lo que estamos haciendo. Al ser una inversión, las inversiones nada más tienen valor al final si la puedo tener con liquidez. De nada me sirve haber comprado el mejor departamento en la mejor oportunidad si luego nunca lo voy a poder revender, nunca lo voy a poder rentar. Entonces, el segundo factor, antes de hablar todavía del crédito hipotecario, que tenemos que estar considerando todo el tiempo, es este departamento va a ser fácil que lo revenda, va a ser fácil que alguien más me lo rente, y ahí normalmente y generalizando, entre más pequeño sea el inmueble, mejor, porque tiene muchos más usos. ¿Cuántas personas me pueden rentar un departamento de 35 metros? Muchísimos, tanto por poder adquisitivo como por los usos que le pueden dar. ¿Cuántos me pueden rentar un departamento de 400 metros con penthouse? Con menos, se reduce el mercado. Entonces, manteniendo todo lo demás constante,
Es mejor tener 4 departamentos de 30 metros que un departamento de 120 metros o 10 departamentos de 30 metros que uno de 300. Es más fácil el poderlo rentar. Sé que no todos podemos tener 10 departamentos de 30 metros, pero es nada más para poner el ejemplo de que entre más pequeño tiene más liquidez. Más movilidad también. La segunda cosa que tenemos que estar considerando es que si lo voy a vender, primero tengo costos de compra y de venta. Si yo quiero simplemente estar en un lugar por 2 años, tengo que considerar que durante estos 2 años o 3 años voy a tener primero los gastos notariales de la entrada, que en Ciudad de México pueden representar hasta un 7%. Entre impuestos más gastos notariales, una vivienda que me cuesta 100 pesos me puede terminar costando 107 pesos. Y cuando la quiera vender, voy a tener que pagar al asesor o al asesor inmobiliario que me va a ayudar, que la comisión me puede costar entre 4 y 5%. Entonces, la primera consideración que tengo que tener es el plazo. Esta vivienda la quiero de largo plazo, esta vivienda la quiero como inversión, esta vivienda la quiero de corto plazo porque quiero vivir 2 años aquí en lo que empezamos a tener hijos y después nos queremos ir a vivir a Estados Unidos, a San Luis Potosí, a la Riviera Maya, donde fuera. Si es corto plazo, difícilmente va a ser una buena inversión comprar y vender. Sí, porque no vas a recuperar estos costos iniciales. Hay costos de transacción, ¿no? Entonces 7% más 5% que tengo. Sí, no sale. O sea, necesito que se aprecie en 12% nada más para estar break-even menos los impuestos que pagué, ¿no? Entonces es difícil que salga. Entonces, primero, recapitulándonos muy rápido, que tenga plusvalía. Segundo, que haya liquidez. Tercero, que mi periodo de tiempo sea a largo plazo. Es decir, o la voy a vivir de largo plazo o no me importaría quedarme con una inversión de largo plazo de este departamento o esta casa, inclusive si mis necesidades cambian. Ya que determiné que esas 3 son positivas, es decir, estoy en un buen lugar, con una casa que voy a poder revender y con una casa que me quiero quedar en el largo plazo, me parece que dado la naturaleza humana que te estaba yo platicando al principio, sí conviene siempre tener un crédito. Las tasas parecen altas, pero cuando comparas las tasas hipotecarias contra cualquier otro producto financiero en México, las tasas hipotecarias son extremadamente competitivas. Una tasa hipotecaria o el costo anual total, y ahorita entramos a qué es el CAT contra qué es una tasa, pero el costo anual total que tenemos en las tasas deberían de rondar entre los 11 y los 12%. Cuando lo comparas con tarjetas de crédito que van del 40 al 150%, nada que ver. Créditos personales van del 30 al 80%, también nada que ver. Entonces, es muy competitivo las tasas que tienen los bancos a comparación de cómo están las demás para créditos hipotecarios. Si las comparamos contra las tasas del gobierno, hoy un bono del gobierno a 10 años, que es el M-bono, debe de rondar poco arriba del 9%. Si el banco me presta al 11%, no es caro. Que alguien esté dispuesto a tomar riesgo, Jorge, o riesgo cualquier persona, por 2 puntos arriba del gobierno, en que en 10 años no les voy a fallar, realmente las tasas no es que sean caras, ni que los bancos sean muy agresivos en cuanto a que quieren ganar mucho, realmente lo que tenemos es una tasa de referencia del gobierno que es muy alta. Cuando ves los bonos en Estados Unidos están al 4, 5% los bonos de largo plazo ahorita, pero históricamente estaban al 3%. Por eso, manteniendo estos 2 puntos, yo podía pedir un crédito de largo plazo al 4 o al 5%. En México tenemos tasas del gobierno o tasas de referencia muy altas. Al tener estas tasas altas, las tasas al que me presta el banco parecen muy altas, pero son competitivas. Y por eso creo que siempre que podamos deberíamos de tener un crédito hipotecario. Porque primero nos cambia la prelación que habíamos dicho y segundo, relativo a otras opciones, los créditos hipotecarios son muy competitivos y los bancos son muy agresivos en estos. De acuerdo a tu experiencia y al contexto macroeconómico que estamos viviendo en México, que ahorita hay mucha incertidumbre, cambio de gobierno, pues sí, probablemente vamos a perder el grado de inversión, ¿no? Por cómo está la situación. ¿Crees que es buen momento para comprar una casa, o sea, para aventarte un crédito? ¿O crees que eventualmente esa tasa vaya a bajar? ¿O qué es lo que nos espera en los próximos años? Lo que es buenísimo de las tasas es, primero, si cambia el grado de inversión, el efecto típico es que las tasas deberían de subir porque tienes menos inversionistas que quieren fondear al gobierno, entonces el gobierno para poder refinanciar su deuda y atraer para fondear el gasto público necesitan subir las tasas o volverlo más atractivo. Entonces lo primero sería, ante un panorama incierto, es más probable que suban las tasas a que bajen las de largo plazo, ¿no? Las de corto plazo están altísimas, al 11% no hace ningún sentido. El Banco de México ha tenido una tasa sumamente restrictiva y deberían de estar bajando y siguiendo un poco lo que está siguiendo la política económica de Estados Unidos. Entonces deberíamos de ver que la curva se vuelve a estabilizar. Al día de hoy tenemos una curva invertida que es muy, muy raro, donde las tasas de corto plazo son más altas que las de largo plazo. Deberíamos de ver cómo bajan otra vez las curvas, las de corto plazo, pero las de largo plazo yo creo que van a continuar por aquí. El beneficio de los créditos hipotecarios, y esto es ya de letras chiquitas,
prácticamente todos son refinanciables. Es decir, si el día de mañana baja la tasa, yo saco ahorita un crédito con un banco al 12%. Al día de mañana estamos en Suiza y las tasas de referencia en México son del 4% en largo plazo y los bancos me prestan al 5%. Yo puedo ir con otro banco y puedo refinanciar mi propiedad. Entonces, realmente lo que te están dando es una opción de a ti de financiamiento, no es una obligación. Hay que leer las letras chiquitas nada más de que no tenga ningún gasto el refinanciamiento. Pero si no tienes gasto de penalidad de prepago o gasto de refinanciamiento, siempre te conviene. Porque ya que aseguraste esta tasa, si mañana hay una inflación del 50%, el banco no te lo puede cambiar. Y ahí tienes un beneficio. Estoy financiado al 11%, mientras que el gobierno de México se financia al 50%, entonces tengo un beneficio porque debo ahora muy poco y mi bien se está apreciando. Claro. Y justo cuando haces este refinanciamiento, pues para empezar, seguramente ya pasó cierto tiempo de que compraste la propiedad, ya subió la plusvalía y a lo mejor tienes más liquidez porque te van a prestar más dinero porque ahora tu propiedad vale más, ¿no? Entonces, por donde le veas, sales ganando, ¿no? Con este refinanciamiento. Y justo al inicio de esta conversación también platicabas un poco de los intereses y de la famosa amortización, ¿no? Que son conceptos claves que tenemos que tener en cuenta antes de dar este paso y antes de firmar cualquier papel. Entonces, en términos como muy breves, ¿nos puedes explicar cómo es que funcionan los intereses cuando tú contratas un crédito hipotecario y por qué es importante revisar la tabla de amortización para saber qué vamos a pagar y cuánto nos va a costar el crédito a la larga? Claro. Dentro de la tabla de amortización hay muchísimas cosas y cuando firmen su contrato hay que poner atención, como dice Paulina, nada más para poner atención a qué es lo que vamos a estar pagando. Números redondos, donde están las tasas ahorita, por cada millón de crédito que yo pida, mi mensualidad van a ser 10,000 pesos. Números redondos. Puede ser un poquito más ahorita por donde están las tasas, pero números redondos para mantenerlo sencillo. Entonces, cada millón que yo pido, voy a pagar mensual 10,000 pesos. Los 10,000 pesos tienen dos componentes. Al principio del crédito, la gran mayoría se van a intereses y un pequeño porcentaje se está yendo a amortización. ¿Qué es amortización? Que va a ir bajando mi crédito. Supongamos que yo empiezo en el mes 0 debiendo 1,000,000 de pesos, pago mi primer mes 10,000 pesos, 9,800 se fueron a intereses, 200 se fueron a amortización. Cuando me llegue el mes 1, mi nuevo estado de cuenta, ya no debo 1,000,000, 200 pesos se fueron a amortización. Ahora debo 998,000 pesos y los 999,800 pesos y 200 pesos ya se fueron a amortización. Así sucesivamente va bajando y va cambiando el componente al principio, donde más del 90% son intereses y 10 amortización. Conforme voy bajando el saldo que yo voy debiendo, cada vez más se va yendo a amortización, menos a intereses. Hasta que llegue el último mes, en donde prácticamente yo le debo al banco 10,200 pesos o 10,100, 10,000 se van a ir a amortización y prácticamente nada a intereses. Entonces se va volteando el porcentaje. En un principio del crédito prácticamente todos son intereses, hacia el final del crédito prácticamente todos van a ser amortizaciones. O pago a capital. ¿Qué es importante también que nosotros tenemos que ver? Y aquí es donde empiezan un poco estos trucos que juegan los bancos. La tasa que a mí me anuncian no es lo que voy a pagar. Para saber cuánto realmente me va a costar, necesito ver una cosa que se llama CAT, costo anual total o costo anualizado total. ¿Y qué es el CAT? Cuando el banco me da un crédito por este 1,000,000 de pesos, me va a cobrar probablemente el 1 o 2% de apertura, de comisión de apertura. Después me va a cobrar un seguro de vida, me va a cobrar un seguro de daños de la vivienda también. Cuando metemos todos estos gastos, déjame los llamo semiocultos, que no me los están diciendo en la tasa, es cuando terminas viendo cuánto es realmente lo que yo voy a pagar. Dentro de mi tabla de amortización, yo voy a ver que de estos 10,000 pesos que pago, una vez más, 9,800 se fueron a intereses, 200 se fueron a capital, pero aparte tengo que estar pagando un seguro que van a ser de 500, 700 pesos o cualquier cantidad, tanto seguro de vida como seguro de daños de si le pasa algo al inmueble. Y es muy importante que pongamos atención cuando estemos comparando los créditos entre los diferentes bancos, no a la tasa, sino al CAT. De nada sirve que yo esté pagando una tasa bajísima si me están cobrando el seguro más caro del mundo, porque simplemente me estarían, déjame lo llamo, engañando, en el sentido de que me van a cobrar una tasa baja pero con un costo alto al estarme vendiendo un seguro en donde el margen se lo terminan quedando en el seguro. Entonces, siempre comparar el CAT con CAT.
¿cuál sería como un CAT atractivo donde dices, no estoy pagando de más, no me están viendo la cara y está decente? Yo creo que ahorita, septiembre 2024, para los que lo estén viendo después, pero deberíamos de estar entre el 11-12%, es un CAT atractivo. Las tasas que nos anuncian a lo mejor son del 9%. Cuando involucras todos este tipo de gastos de la comisión de apertura, más lo que vamos a estar pagando mes con seguros o con cualquier otro tipo de cosa, deberías de estar entre un 11-12%. Es una buena tasa al día de hoy. Súper. Y ahora explícanos, te invité justo para este episodio porque tú eres experto en el tema del financiamiento y has desarrollado también tecnología súper interesante que creo que nadie había estado jugando así en el sector inmobiliario para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones y a tener visibilidad de qué es lo que va a hacer con su dinero. Entonces, una persona que se quiera acercar con TD360 para solicitar un financiamiento, ¿cuáles son estos principales requisitos que tú les vas a solicitar para que ellos puedan preaprobar un crédito? Y también, de tu lado, ¿qué es lo que estás buscando o qué requisitos debe de cumplir este usuario para que tú le otorgues un crédito? Buenísimo. En D360, y para los que no nos conocen, nosotros nos dedicamos principalmente al desarrollo, al financiamiento a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, prácticamente de todas las ciudades del país, a lo que están viendo que están desarrollando edificios, nosotros a muchos de ellos les estamos ayudando a financiar para que pueda haber más departamentos en todo México. Uno de los problemas que nos dimos cuenta conforme estábamos creciendo la plataforma es que en México no había información. Nos metíamos a Estados Unidos y veíamos cómo Zillow o alguna Trulia o algunas otras plataformas, podíamos yo meterme a ver cada cuadra, cada casa, cada departamento, cuánto valía y tener muy buenas estimaciones que me permitían tomar muy buenas decisiones. Si yo quería vender mi inmueble hasta hace poco en México, yo no sabía cuánto valía. Yo le tenía que hablar a un broker o a un asesor que había yo conocido, que alguien me había recomendado. Que te hagan un avalúo, que me hicieran un avalúo, que se metiera él a los diferentes portales para ver en cuánto estaban anunciando casas similares y en base a eso yo me tenía que guiar. Nosotros abrimos entonces una página que por favor utilícenos, es gratis, no cuesta nada, que se llama monopolio.com.mx. Aquí traigo mi playera. Y en Monopolio lo que hacemos es, tenemos cubierto el 80% ahorita del territorio nacional. Que es bastante. Para que te puedas meter a ver prácticamente todas las ciudades y te puedes meter igual que en Zillow. Cuadra por cuadra yo me puedo meter y edificio por edificio para ver departamento por departamento, ver cuánto debería de valer. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos algoritmos y algoritmos son máquinas que están buscando correlaciones y al final están entre las máquinas tratando de encontrar con toda la información que nosotros le metemos cuánto vale cada departamento. Entonces, dentro de monopolio.com.mx van a poder encontrar toda la información de cuánto vale el inmueble o cuánto debería de valer el inmueble. Y lo que nosotros queremos, y nosotros nos dedicamos a financiar a los desarrolladores y también a las personas individuales, pero lo que siempre queremos es solamente que nos tomen cuando somos la mejor opción. ¿Qué es lo que estamos haciendo y este cambio de estrategia que hicimos en este año? Ahora comparamos la tasa que nosotros les podemos dar con las tasas de todos los demás bancos. Si nosotros somos la mejor opción, nosotros les queremos financiar. Pero si hay una mejor opción de que un banco les financie más agresivo, deberían de irse con un banco. Eso. Porque muchas empresas solamente se van por el lucro, ¿no? Y no importa si hay una mejor opción para el usuario, al final si la gente los busca, se los dan. Entonces, qué increíble que ustedes también como que traten de ayudar y de educar a la gente como de, oye, hay una mejor opción para ti. Es que aquí lo que nosotros estamos, y para ser transparentes, ¿no? Porque todos van a decir, aquí está la Madre Teresa, ¿no? Y que bueno, no, nosotros, nuestro negocio principal es el financiamiento a los desarrolladores. ¿Qué es lo que nos interesa? Que haya mayor penetración y un mayor mercado de personas invirtiendo en bienes inmuebles. Y por eso tenemos dos cosas que pensamos que son fundamentales. La primera es la transparencia de la información. Debería estar prácticamente toda la información transparentada. Es decir, cuánto vale cada inmueble, cuál es la plusvalía esperada, en cuánto puedo rentar, para que yo pueda tomar una buena decisión. Hasta hace muy poco no había nada de información dentro del mercado. Entren a Monopolio. En Monopolio van a poder encontrar para cualquier departamento, no solamente ese estimado, sino qué ha pasado los últimos 5 años. Ha subido, ha bajado de precio y voy a poder ver ese departamento también, cómo es la zona, es caminable, no es caminable, es para familias, cómo está de costo de vida, puedo ver el tráfico que puedo hacer. Entonces, estamos poniendo a la mano totalmente gratis de toda la población
muchísima información para que puedan tomar decisiones mucho más informadas. De nuevo, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando y lo que nosotros estamos ganando? Nosotros ganamos dos cosas. Primero, necesitamos que haya mayor número de participantes. La segunda cosa que ganamos es yo gano información de qué está pasando. Es decir, si yo veo que en la colonia Juárez hace 5 años se buscaban departamentos de 3 recámaras, pero la tendencia ha venido bajando a 2.5, 2.2, 2, 1.8, 1.5 recámaras en promedio. Si llega un desarrollador a decirnos, yo quiero hacer un departamentos de 4 recámaras, sí, tú sabes lo que la gente está buscando. Entonces al final, la información es poder, ¿no? Para Justo los lo dos que queremos lados. nosotros, a cambio de que ustedes utilicen y regalarles toda la información, es información de qué está pasando en el mercado. Que a ustedes no les debería de importar, pero a nosotros sí nos importa mucho porque nos hace tener mejores modelos predictivos para poderle prestar mejor a los desarrolladores. A cambio de eso, les regalamos todos los datos y todo lo que está pasando. La segunda cosa que hicimos en Monopolio fue que en México hasta hace poco los portales inmobiliarios son periódicos grandototes, ¿no? Son periódicos digitales. ¿Qué es lo que me enseñan? Si yo digo, yo quiero comprar una casa en la colonia Cuauhtémoc y pongo Cuauhtémoc, es un periodicote. Me van a enseñar primero los que más les pagaron y voy a tener probablemente 15 páginas de los que más les pagaron. Pero no están preocupados de qué es lo que yo estoy buscando. En Monopolio lo que buscamos entonces, siguiendo el modelo de Skyscanner o de Kayak en Estados Unidos para viajes, ellos lo que hacen es que se meten a todos los sitios, encuentran toda la oferta y son agregadores. Te enseñan el total de la oferta para que tú puedas tomar la mejor decisión. Y nosotros estamos intentando hacer eso. Nos conectamos ya sea directamente con los sitios o nos conectamos también con las páginas de los brokers inmobiliarios y te enseñamos prácticamente el 80% de la oferta inmobiliaria. Entonces puedes ver toda la oferta y puedes con Monopolio preguntarle, enséñame nada más, dado que nosotros tenemos la capa de cuánto vale o cuánto debería de valer todo, encimamos la segunda capa de qué te venden. Entonces yo sé cuánto vale y qué te venden. Y le puedes preguntar a Monopolio, enséñame nada más oportunidades para vivir. Y automáticamente nuestros algoritmos y nuestras máquinas van a encontrar cuánto debería de valer, cuánto te lo venden y analizamos las fotos también y te decimos, este departamento me parece que está bueno para ti. Somos el primer portal que yo conozco que está enfocado totalmente en el cliente porque nadie nos paga. Nada de lo que van a ver ahí son anuncios. Todo está completamente transparente en que son las mejores opciones que pensamos que son para cada uno. Ese es nuestro segundo, déjame lo llamo, negocio. ¿Y cuál es ese negocio? Que si tú, Paulina, encuentras un departamento, estás buscando un departamento en 3 millones de pesos para vivir en la Cuauhtémoc. Y gracias a Monopolio encuentras un departamento de 2,5 millones, yo quiero ser muy agresivo prestándote. ¿Por qué? Porque a mis ojos ese departamento ya trae 500,000 pesos de capital. Es decir, te ahorré esos 500,000 que para mí es parte del colateral que tengo. Si encuentras el departamento en 4 millones, a lo mejor a mí no me interesa y yo soy menos competitivo, pero te enseño las opciones de los bancos que sí te lo quieren financiar. Y por eso estamos incentivados en encontrar a las personas que quieran comprar, pero no solo que quieran comprar, sino que nosotros les traigamos la mejor oportunidad y que nos pongan a competir contra los bancos para ver si nosotros también somos la mejor oportunidad. No pedimos nada a cambio más que nos dejen competir para su negocio. Sí, la verdad, desde que me enteré de Monopolio, me pareció una idea brillante, porque como dices, no había información. Si bien existían plataformas digitales que te mostraban cuál era la oferta y podías meter algún tipo de filtro para tratar de segmentar tu búsqueda, no tenías esta visibilidad. Y bueno, y hasta la fecha, esas plataformas no tienen esa visibilidad de si realmente es una buena decisión a la larga, ¿no? Y si, por ejemplo, si lo quieres para comprar, si estás tomando una buena decisión o si es para invertir. Y eso me llamó muchísimo la atención de lo que ustedes están haciendo, porque además también creo que en una plática, una conferencia que diste, mencionabas que ustedes también como que limpian todos estos duplicados que existe como en internet para que encuentres la mejor oferta por esta propiedad, ¿no? Que me pareció algo súper inteligente. Y además les das la visibilidad del precio por metro cuadrado y, si no me equivoco, también un poco de la plusvalía, ¿no? Lo que mencionabas de cuánto va a seguir creciendo en el largo plazo, ¿no? Entonces, al final, tú le estás dando así todo en bandeja de plata a la gente para que pueda tomar una mejor decisión. Y por si fuera poco, o si esto no fuera suficiente, les puedes dar ese financiamiento, o inclusive a los desarrolladores que tienen dudas de qué construir o cuáles son las necesidades de la gente que está viviendo y que quiere comprar o rentar en México, y tú le puedes dar toda esa data. Y más allá de eso, también
creo que tienes una plataforma para brokers, ¿no? O sea, tienes como el 360 o sea, no solamente tienes un software súper especializado, das créditos, sino que también estás integrando a todos los agentes y figuras clave del ecosistema y del sector inmobiliario. Entonces, platícame qué es lo que haces con esta plataforma o esta herramienta para brokers. Este año compramos al segunda plataforma que empodera a los brokers más grande de México, se llama Wigot. Y fue una gran adquisición. Encontramos a unos emprendedores en Guadalajara que estaban haciendo esta empresa. Al final, Wigot lo que hace es que empodera para que más personas puedan ser agentes inmobiliarios profesionales. Entonces, a través de Wigot, tú subes una propiedad, esta propiedad se replica en muchísimos lugares y también te damos asesoría automática con la computadora de cómo debes de escribir la descripción, por ejemplo. A través de nuestros LLMs puedes corregir los errores, te podemos sugerir cómo hacer la descripción, te podemos ayudar a limpiar las fotos, a decirte cómo deberían de ser las fotos para que los agentes cada vez sean más profesionales. Y también hacemos las páginas para que un agente inmobiliario pueda tener las mejores páginas. Estamos tratando de revolucionar. Los agentes inmobiliarios van a seguir en el país y van a seguir por los siguientes muchos años. Toda la tecnología va a venir y va a cambiar mucho de cómo transaccionamos los bienes inmuebles, pero esta, déjame la llamo la última milla, que es el contacto humano. Si yo tengo una vivienda, no le voy a pedir todavía a ChatGPT que sea el que me la venda. Quiero que llegue una persona que yo sé, sí, un humano, y también por la inseguridad en México. No voy a dejar que cualquiera entre a mi casa con un código, entonces yo quiero que alguien le enseñe, pero no quiero ser yo para guardar cierta distancia. Y por eso me parece que los agentes inmobiliarios en México, por lo menos por los siguientes 5 o 10 años, están completamente bien de la tecnología. No van a ser reemplazados por la tecnología, pero lo que sí pensamos es que al día de hoy hay como 10,000 agentes inmobiliarios profesionales que están dedicados a esto. Y nos parece que los 500 o los 1,000 que adopten tecnología son los que se van a quedar con el mercado. Y ahí es donde estamos tratando de encontrar estos 500, 1,000 o 2,000 agentes que estén abiertos al uso de tecnología. Tecnología, me estoy refiriendo a inteligencia artificial, donde podamos hacer anuncios, donde podamos estar subiendo dentro de redes. Está cambiando la comercialización. Hace muchísimos años la comercialización de los bienes inmuebles era a través de periódicos, después pasó a través de portales, ¿sí? o revistas que eran de clasificados. Después pasó a los portales inmobiliarios, que son los mismos que ahorita conocemos, y nos parece que en un futuro va a ser una combinación también con redes sociales. Muchísimo está migrando a todo lo que tiene que ver con Facebook, con Instagram, TikTok, con TikTok, con todo. Y ahí es donde estamos tratando de empoderar a los agentes inmobiliarios que estén pensando en el futuro en cómo pueden hacer esta comercialización. Para nosotros es clave la oportunidad con los agentes a través de Wigot. ¿Por qué? Porque queremos una relación que sea bidireccional. Nosotros les ayudamos a que ellos vendan sus propiedades. Pero imagínate en el hipotético caso de que le prestamos a un edificio en la Narvarte y el desarrollador se atoró porque tiene un mal equipo de ventas. Nosotros queremos poder, con la información que tenemos, ver quiénes son los mejores agentes de la Narvarte y nosotros lo podemos calificar a ellos a través de, ¿son profesionales sus postings o no? ¿Cuánto tiempo duran y cuánto tiempo asumimos que se vendieron? ¿Las fotos que tomaron son buenas o no son buenas? ¿Cuáles son las calificaciones que les dieron otros agentes? Y cuando encontramos a los 3 o 4 mejores de la Narvarte, queremos ofrecerles negocio. Entonces, contactar a la gente 1, 2, 3, 4 y decirle, oye, tengo este problema de este edificio, ayúdame a venderlo y llévate una comisión. Y ahí es donde pensamos que podemos hacer un ganar-ganar en donde tenemos la red de agentes más grande de México a través de lo que estamos construyendo a través de Wigot, pero por otro lado nos ayudan ellos a vender parte del financiamiento. Sí, es un negocio redondo, ¿no? Y al final del día les estás dando herramientas tecnológicas para profesionalizar este servicio, porque hoy en día, o sea, muchas de las ventas que se hacen a veces son hasta por medio de WhatsApp, ¿no? De que te están contactando y por ahí te están enviando toda la información de que un posible comprador, y creo que al final del día sí hace falta pues usar toda la tecnología para brindar una mejor experiencia. Y digo, terminando un poquito esta parte de la búsqueda del crédito hipotecario perfecto, ¿cuáles son estos errores comunes que has visto cuando la gente quiere buscar este financiamiento y cómo es que lo pueden evitar? Sí, yo creo que hay prácticamente 2 o 3 errores que son los más grandes. El primero, ya lo platicábamos, el no distinguir la diferencia entre tasa y costo anual total, ¿no? El CAT. Entonces, regla número 1, siempre que van a comprar algo, no se dejen ver por las tasas. Si ven un espectacular de un banco que dice te prestamos al 8%, no es cierto, no es 8%. Cuando lean las letritititas va a decir 8% más no sé qué, termina siendo un 11.5. Ese es el número que nos tenemos que fijar cuando comparemos entre los diferentes bancos. Lo segundo, que creo que es lo más importante, son todos los gastos ocultos. Hay muchos gastos que a lo mejor ni siquiera están incorporados dentro del CAT, como puede ser el avalúo.
¿Cuánto va a costar y quién paga el avalúo? Gastos notariales. ¿Cuánto va a costar la escritura? Entonces hay que sumarle a lo mejor un 7%, que a lo mejor no lo teníamos dentro del presupuesto cuando nosotros pensamos en el enganche que íbamos a dar. La tercera cosa que me parece que es súper importante, hay algunos bancos que dan una tasa para tratar de cacharme en el corto plazo, es decir, tienes una tasa del 8,5% durante 3 años, pero luego es revisable y se va convirtiendo en 9 o 10 o 11% dependiendo del comportamiento. ¿Y esto entonces, cómo puede suceder si se supone que contratas una tasa fija, ¿no? Justo es que puede haber 3 conceptos. Hay tasas fijas, hay tasas ajustables y hay tasa variable. Me estoy yendo de un espectro al otro. Okay. Una tasa fija es una tasa que por los 20 años no la pueden mover. Entonces, si me ofrecieron un 10% a 20 años, voy a pagar 10% a 20 años. Y el segundo es una tasa ajustable, donde me podrían decir, dependiendo de cualquier factor, esta tasa del 10% puede subir o bajar. También puede haber tasas ajustables a la baja. Si siempre tuviste un comportamiento y logras 60 meses consecutivos de pagos a tiempo y nunca tuviste ningún problema, te voy a ir ajustando la tasa a la baja porque a los ojos del banco tiene menor riesgo este crédito. Y por último, en el extremo están las tasas variables. La tasa variable pudiera ser M bono más 3 puntos. ¿Cuál es el riesgo en esto? Si el M bono por cualquier cosa nos pasa aquí un 87 o algo así que se va al cielo, ahora debo muchísimo, ¿no? Y ahí es lo que pasó a la gente en las crisis. Entonces, mi recomendación, o entender los ajustes que puede tener la tasa o irnos con tasa fija. De esa manera tenemos nuestro peor escenario donde ya sabemos cuánto es. Claro. Y por último, es cuánto puedo pagar. Creo que cuando nos entusiasmamos con un inmueble, y los bancos en México son muy cuidadosos y por eso no tenemos burbujas inmobiliarias como en otros países. En México los enganches que se piden van típicamente entre un 15 hasta un 30%, entonces es muy alto a comparación de lo que pasa en otros países. Si vemos la crisis que pasó en Miami, que muchas personas hablan en 2008 a 2010, no te pedían nada, simplemente tenías que firmar y con eso estabas listo. Estaban estos créditos que les llamaban los créditos ninja, que era no income, no job application. Entonces, no tengo ingreso, no tengo trabajo. Te daban el crédito. Lo ponías y con tu Social Security te daban y era pura especulación. Había personas que estaban especulando con 5, 10 departamentos donde habían dado a lo mejor $1,000 nada más de enganche y entonces todo era especulación. En México no tenemos este problema porque los bancos son muy cuidadosos y al revés. Hay una subrepresentación del crédito hipotecario más que una especulación en el crédito hipotecario. Los bancos lo que van a estar pidiendo, y para que lo tengan todos en la mente, lo que ellos buscan es que de cada peso que a mí me queda de ingreso disponible, no más de 30 centavos se vayan a mi gasto del crédito hipotecario. Con esto que estábamos hablando ahorita, entonces, si yo quiero un crédito de $1,000,000, lo cual me va a costar aproximadamente al mes 10,000 pesos, tengo que tener ingresos disponibles de 30,000 pesos al mes para que el banco me lo vaya a dar. Más o menos estas son las matemáticas. Por cada millón que yo quiera comprar, necesito entonces tener 30,000 pesos de ingreso neto mensual o comprobable para el banco. El banco se va a fijar también en otras cosas, pero en lo segundo en lo que se va a estar fijando es que mi gasto de mi crédito hipotecario, como ahorita decíamos, no representa más del 30%, pero cuando lo sumo con todos los demás gastos que yo tengo, de tarjeta de crédito o cualquier otro crédito, no suma más del 40% del ingreso disponible. Entonces, si yo, de nuevo, saco una hipoteca de $1,000,000, que 10,000 se vayan cuando más, que gane yo 30,000, que 10,000 se vayan cuando más al destino o 9,000 se vayan al destino del crédito hipotecario, pero después que no más de 12,000 junto con el crédito hipotecario, es decir, 2,000, 3,000, se vayan a tarjeta de crédito. Deudas. Entonces, la segunda consideración, no hay que ahogarnos en deudas. Las tarjetas de crédito son malísimas, siempre lo he dicho, nunca tengan, traten de nunca tener, son malísimas. Las tasas que te cobran las tarjetas de crédito son predatorias. Este doble discurso que tienen de inclusión financiera es completamente falso. Para incluir financieramente a alguien y mientras tanto le cobro al 150%, sí. No me incluyas, ¿no? Muchas gracias. Inclusión financiera es cuando las tasas son lo que se llama accretive, es decir, yo puedo ganar más que esa tasa. Si me cobras el 150%, no hay manera que yo pueda hacer algo con ese dinero para ganar más del 150%. No tengan tarjetas de crédito, es muy diferente que el crédito hipotecario. El crédito hipotecario a un 10, 12% de CAT sí puede ser una buena inversión. Tarjetas nunca van a poder ser. Entonces, lo segundo que se fijan los bancos es que entre el crédito hipotecario más tarjetas de crédito más cualquier otro crédito que yo tenga contratado, no supera el 40%. Entonces, de nuevo, para un sueldo neto de 30,000,
Más de 12,000 no se deberían de estar yendo. Y esto también veámoslo nosotros, que sí nos alcance, que no estemos apretados. La ilusión de la compra del inmueble pasa muy rápido si estoy completamente ahorcado el primer mes y ahora ¿qué hago con esta casa? No tengo para pagar el mantenimiento, no tengo para comer, no tengo para la escuela. Sí, ya se vuelve un problema, más que algo bonito, ya te compraste una deuda. Y en términos de score crediticio, ¿hay algún número particular que estén buscando los bancos para otorgarte ese financiamiento? Sí, me parece que es 680 el score crediticio que se están buscando, pero varían. Yo te diría, buscan muchísimas cosas y voy a meterme ahorita a algunas de las principales que tenemos que estar buscando, porque el score es simplemente un número que ni entendemos qué viene. Entonces, más bien, para que sepan ustedes qué es lo que los bancos están fijando y en qué se resume. Primero, que no haya yo tenido ningún default, es decir, que yo no haya dejado de pagar ninguna deuda. Entonces, esto lo van a checar. Hay 2 organizaciones en México, está Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Van típicamente a checar alguna de las 2 para ver cuál ha sido mi comportamiento crediticio. La segunda cosa que los bancos vamos a estar buscando nosotros, al igual que cualquier otro de los bancos, es estabilidad laboral y estabilidad de los ingresos. Entonces, normalmente estamos buscando que tengan 1 o 2 años de estabilidad laboral en donde se puedan ver que los ingresos están relativamente fijos o que están conservándose. También vamos a estar viendo cuánto es el enganche que van a estar dando. Como mencionaba, yo creo que en México somos bastante conservadores, entre el 15 o el 30%. Yo te diría algo sano, no siempre alcanzable, debería ser que tu enganche sea del 20 al 30%. Es decir, si voy a comprar un departamento de 1 millón, 200 o 300 mil pesos vengan de mi bolsa y el restante 700 mil es lo que yo estoy pidiendo como préstamo o como financiamiento. Lo otro que van a estar viendo es también cuánto es la antigüedad que llevo en el trabajo, pero también cuál es mi edad. Y aquí creo que no va a ser un problema, pero por lo general los bancos, con tu audiencia, pero por lo general los bancos buscan que si yo saco un crédito a 20 años, no me vaya yo a brincar 65 o 70 años. Es decir, a los 45 años es el límite que un banco me permitiría para tener un crédito de 20 años. A una persona de 55 años... Ya no se lo dan porque ya es más probable que se muera antes de terminar de pagarlo. No, todavía nos morimos después, pero todavía no estamos tan viejitos. Yo estoy a punto de llegar a esa cifra, pero sí tratan que no vayas a brincar estos 65 o 70 años, que es muchas veces la edad de la jubilación. Entonces ellos están pensando en que es más fácil que vayas a tener ingresos antes de estos 65 o 70 años y por eso los bancos están tratando de llegar. Y por último, digo, lo de cuidar muchísimo el historial crediticio, ¿no? Yo creo que para todos hay pagos que se van dentro de su score crediticio que ustedes ni saben, pero el pago de la televisión de cable, el pago de su teléfono, el pago de muchísimas cosas están reportados. Entonces llegan muchos que nos dicen, es que yo no tengo ninguna deuda. No tienes deuda, pero sí tienes servicios que están mal reportados. Entonces hay que cuidar muchísimo este score porque al final se traduce en dinero. Entre mejor es tu score, mejor va a ser la tasa o más competitiva que los bancos te van a poder estar dando. Te van a querer prestar, sí. Y una vez escuché de un experto que decía como que el crédito hipotecario perfecto era como que en un plazo de 15 años, en pesos mexicanos, justo que no exceda el 30% del ingreso que estás teniendo de manera mensual en el pago de las mensualidades y que además pues tenías que leer nada más las partes de las penalizaciones para que te permitieran hacer aportaciones a capital. Entonces, ¿coincides con esta descripción del crédito perfecto o para ti cuál sería el crédito ideal? Yo creo que está tal cual. Yo todavía si me pudiera ir a 20 años, hay que ver nada más el incremento en la tasa, pero siempre lo que te da son grados de libertad. Entre más largo me pueda yo ir del vencimiento de mi crédito hipotecario, mejor. Típicamente me va a bajar ligeramente la amortización, pero siempre y cuando yo pueda dar estos prepagos sin ninguna penalidad. Los bancos, aquí también son un poco mañosos, una vez que diste el crédito, no quieren que les prepagues. Para los bancos es costoso dar este crédito. Encontrar a Paulina que quiere un departamento, que ya tiene el departamento y que se quiere venir conmigo, yo no quiero ya que se vaya, porque lo que quiero es después venderte el crédito del coche, venderte el crédito, el seguro. Sí, retenerte y fidelizarte, ¿no? Y por eso los bancos son competitivos relativamente. Estábamos hablando de que ganan relativamente poco. A comparación del gobierno, te están prestando 2 puntos arriba de lo que pudieran ellos invertir en una tasa gubernamental sin riesgo. Pero están dispuestos a dar este crédito con 2 puntos nada más, a cambio de que después te van a tener como un cliente, déjame lo llamo cautivo, en donde tu nómina la migres con este banco, en donde te vendan el seguro de vida, el seguro de coche, el seguro de retiro, cualquier otro tipo de cosa. Sí. Entonces, es bien importante para el banco estarte vendiendo todos estos productos. Entonces, la única cosa que yo sumaría a la lista, que me parece que es perfecto lo que te dijeron, sería
¿a cambio de qué me están dando esta tasa? Porque hay muchas veces que te dan esta tasa, pero tengo que mantener un saldo promedio de tanto dentro del banco. Tengo que contratar siempre el seguro con el banco. Entonces hay muchos productos que vienen atados, que vale la pena nada más estar conscientes de qué banco me está atando más las manos o me está pidiendo más restricciones, probablemente por una tasa que no cambia prácticamente nada. A lo mejor al banco A le tengo que pagar 10,000 al mes, al banco B le tengo que pagar 10,000, 20 pesos, pero por esos 20 pesos no estoy atado con este banco a comprarles el seguro, a tener un saldo mínimo, a unas cosas que luego terminan siendo más caras. Sí, entonces consejo, hay que leer muy bien las letras chiquitas antes de firmar. Es correcto. Todo. Y ya para ir como encaminando la plática al final, ¿qué consejos le darías a alguien que ya se está viendo abrumado por el pago de estas mensualidades? Que tal vez fuiste, no sé, muy ingenuo y pensaste que sí ibas a poder pagar esta mensualidad sin problemas y de pronto sucedió algo, ya sea que perdiste tu empleo o, no sé, el contexto del país pues está complicado. ¿Qué consejo le darías para que pueda liberarse un poco de ese estrés y pensar con claridad qué hacer cuando ya no puede pagar? Sí. Normalmente los problemas se van a dar en los primeros meses o en los primeros años del crédito hipotecario. Por la naturaleza que ahorita estábamos hablando de que el crédito hipotecario los primeros meses yo prácticamente no amortizo, es decir, sigo debiendo casi lo mismo, pero en los últimos años amortizo muy rápido. Si pensamos en un crédito a 20 años, si me voy al año 10, yo ya amorticé gran parte de mi crédito. Y lo normal, como estábamos hablando al principio, es que mi propiedad haya tenido plusvalía. Entonces, si yo empecé con un crédito de 1,000,000 de pesos para una vivienda de 1,500,000, en el año 10 probablemente debo 600,000 pesos, pero mi vivienda ya vale 3 millones de pesos. Entonces, el número de personas que van a tener problemas en el año 10 es bajísimo. ¿Por qué? Porque mi vivienda vale 3 millones y simplemente debo 600,000. Puedo refinanciar, puedo hablar con el banco para ver las alternativas y debería de ser relativamente fácil. Lo primero que yo les recomiendo siempre que hay imprevistos, siempre que hay algún problema, es transparencia con el banco y acercarse lo antes posible con la financiera. Lo peor que alguien puede hacer es esconderse. Cuando uno no da la cara o cuando uno no está hablando de cuáles son las alternativas que hay, ahí es cuando pueden empezar los problemas legales. Entonces, lo primero es resolver si eso, y esto también es un problema temporal, es un problema permanente. ¿Qué es un problema temporal? Tuve un problema de un gasto extraordinario porque tuve una hospitalización y este mes no puedo pagar. Es muy diferente resolver un problema temporal en donde probablemente puedo pedir a alguien más prestado para afrontar el crédito o puedo acercarme con la misma institución a ver si me dan una tarjeta de crédito donde puedo hacer un crédito personal o algo para afrontar este crédito, que un problema permanente. ¿Qué es un problema permanente? Perdí mi trabajo, me pasó un accidente que me dejó incapacitado, millones de cosas que podrían pasar. El problema permanente hay que tener una solución permanente. Entonces lo que yo siempre digo es problemas temporales con soluciones temporales, problemas permanentes con soluciones permanentes. Si es temporal mi problema, ver cómo cubro yo este mes, 2 meses, 3 meses en lo que tengo u otro trabajo y ver otras fuentes o cómo refinancio estos 3 meses o cómo puedo cubrirlo. Si es un problema permanente, es decir, nunca me va a volver a alcanzar para este departamento, tenemos que tener una solución permanente. ¿Cuál es la solución permanente? Típicamente vender el inmueble. Es lo que tengo yo. 1, acercarme con el banco. 2, inmediatamente tratar de poner en la venta el inmueble para poder solucionarlo. Va a ser muy difícil que con deuda tape yo un problema que es permanente porque nada más se va a volver una bola de nieve y en ese momento lo más fácil es actuar muy rápido, no esperarnos y ser muy sinceros con nosotros mismos. Esto es algo que voy a poder resolver en 1, en 2, en 3 meses o simplemente cambiaron mis condiciones y no puedo. Algunas de las cosas que podemos hacer, probablemente fuimos muy ambiciosos. Compré un departamento de 5 millones cuando debía haber comprado uno de 3. Cuesta muchísimo trabajo el ajuste a la realidad. Y el decir, no nos alcanzaba para esto, tenemos que cambiar o de zona o de tamaño de la vivienda, pero es mejor dar este problema al principio antes de que perdamos todo, antes de que perdamos también el enganche que ya dimos y de que veamos esto. Y por eso, muy rápido tratar de vender para recomprar otro departamento y simplemente no perder todo el total del patrimonio que hemos nosotros hecho. Sí, y me gusta esto que mencionas de no huir. Creo que es muy común que la gente evite las llamadas justo del banco porque le da miedo decirle que no tiene el dinero. Y la verdad, el banco ya lo sabe, ¿no? O sea, ya ha visto que has dejado de pagar X número de meses y lo mejor es dar la cara y buscar esas alternativas antes de que de verdad sea demasiado tarde o que el banco termine embargando tu propiedad, ¿no? Y que se convierta en un remate bancario. Entonces, siempre hay soluciones, pero hay que acercarnos a tiempo para poder decidir qué es lo que más nos conviene en ese momento. Y justo ahorita que mencioné los remates,
¿crees que los remates bancarios son atractivos? Porque hay veces que ves una casa, no sé, 220 metros cuadrados, no sé, 3 millones de pesos, ¿no? O sea, muy por debajo del valor en una buena zona. Y hay gente que dice, oye, pues si voy a comprar mi primer casa, me voy a ir por un remate bancario para que salga más barato. ¿Qué opinas de esto? Sí, los remates bancarios, aquí también voy a decir algo controversial, yo creo, pero los remates bancarios son un cuasi fraude. ¿Por qué? No porque sean falsos, pero por el mercado al que están engañando. ¿Cuántas de las personas que se meten a un portal que están buscando una vivienda, están buscando comprar un problema bancario para ellos resolverlo y son un experto en abogado que saben los que están buscando? Nada, cero. ¿Por qué lo anuncian los portales? Porque estos brokers de remates bancarios les están pagando a los portales para que anuncien. En Monopolio, afortunadamente, espero que nunca encuentren un remate bancario. Si encuentran un remate bancario, por favor avísenos. Nunca debería de haber. Son un engaño para las personas porque el que está buscando una oportunidad no está buscando un remate bancario. ¿Qué es un remate bancario? El banco me peleé contra la persona que era dueña porque me dejó de pagar el inmueble y hay muchísimas características. Puede ser que te vendan el mismo juicio y son tan hábiles que te dicen, y lo firmamos con notario. Sí, me vendiste un juicio con un notario, pero yo no quería comprar un juicio, yo quería comprar una casa, ¿no? O te lo pueden vender inclusive, ya ganaron el juicio sin posesión. ¿Qué significa posesión? La persona original sigue viviendo en el inmueble y a mí lo que me vendieron es un juicio que ya terminó, pero ahora tengo que hacer un juicio de evicción y tengo que ir a sacar una persona. Sí, que luego se amparan 80,000 veces y nunca los puedes sacar. Nadie de los que estamos aquí, casi seguro, o yo te diría el 99%, somos abogados que queremos comprar un juicio. Todos los que estamos buscando en portales, lo que estamos buscando es una vivienda. Y por eso me parece que son un engaño para prácticamente todos. Nadie queremos comprarlo, no somos abogados, no estamos interesados en ir a sacar a alguien ni judicialmente ni a golpes. Entonces no es lo que nosotros nos dedicamos, nadie se dedica a esto de los que están buscando. Entonces eviten los remates bancarios. Suenan padrísimos, padrísimo que me puedo comprar una casa de 4 millones en 500,000 pesos. Si se los están anunciando en eso, por algo es. Nadie regala dinero. Lo que suena muy bonito para ser verdad, normalmente no lo es. Entonces, por favor, no caigan. Si en Monopolio encuentran uno, típicamente son un engaño porque les están tratando de vender con el gancho de una casa algo que no existe. Si les piden un depósito, es un engaño. No van a volver a ver su depósito. Y creo que ese es otro de los errores, Paula, que no hablamos. Nadie les debería pedir depósito de nada. Cuando están comprando un inmueble, todo se paga al momento de la escrituración. No paguen depósitos al broker, no paguen depósitos de sí se va a ir muy rápido, casi siempre tratan de poner tema eso. De las reservas, que a veces, no sé, si estás queriendo comprar una preventa o algo y te dicen, bueno, si me das antes de que me des el enganche, porque a lo mejor ahorita todavía no tienes la liquidez, puedes apartar con 50,000 pesos, ¿no? Es muy diferente cuando estamos hablando con una inmobiliaria y apartar. Así estamos hablando con un broker que te dice, sí, pero si me das ahorita 5,000 pesos en un cheque a mi nombre, no sé qué, típicamente son fraudes. Muchos de estos pueden ser fraudes. Tengan cuidado con quién están tratando. No estoy generalizando aquí. Hay muchas veces que son inmobiliarias serias, que es un apartado para que lo quiten del mercado. Eso es muy diferente. Que sí, pero me tienes que dar 5,000 pesos hoy porque si no, hoy se va a quizá que cuando tratan de crear este estrés y este tipo de ansiedad, no, gracias, sí, más vale, no, muchas gracias. Con tiempo, con mucho gusto lo hacemos, préstame las escrituras, que lo vea mi notario y ya que vemos que todo está bien, con mucho gusto ahí podemos hacer. No caigan en estas presiones de muy, muy, muy corto plazo. Es diferente a lo que tú hablas. Lo que tú ahorita hablabas era cómo puedo apartar un bien inmueble con 50,000 pesos. Eso es válido. Eso las inmobiliarias lo hacen mucho para saber que sí tienes un interés y también lo hacen para agarrarte de cierta manera para que ya que firmes algo. Puedes estar interesado en eso. Eso me parece que sí es legítimo y sí es válido. Lo que no son las presiones de tienes que comprar. Sí. Y entonces y que hay que estar cuidado mucho con eso. También, sobre todo con la compra de terrenos en, no sé, en Mérida o en lugares cuyos, ha subido mucho la plusvalía. Y por ahí he escuchado casos de terror de gente que creyó que había comprado el terreno de sus sueños o el departamento de sus sueños y no le dieron nada. Y al final todo era falso. Entonces, ¿cómo puedes prevenir de caer en una estafa inmobiliaria? O sea, ¿cuáles son estas red flags que te dicen de que, oye, esto ya no suena bien? Cuidado. Desafortunadamente, el sentido común no es muy común. Pero siempre que algo suene muy bueno para ser verdad, el 99% de las veces no lo es y es una estafa.
Entonces, de nuevo, cuando vemos este tipo de remates bancarios, no es que te estén estafando porque sí te van a vender un juicio. Tú no querías un juicio, nada más hay que ser claros con qué es lo que queremos. Y de nuevo, yo creo que es un engaño porque las personas no están buscando. Entonces, primero, yo les diría al 99% aquí que no sean abogados y que no se estén dedicando a eso, eviten los remates bancarios, eviten cualquier tipo de cosa que no puedan hacer. ¿Y cuál es la mejor métrica para saber? Siempre que es un remate bancario o tiene una situación especial, te dicen, no aceptamos crédito. ¿Por qué? Porque saben que el banco lo va a bloquear, porque el banco nunca te va a financiar. Lo que quiere es que te paguen. Sí, el banco nunca va a financiar un remate bancario. Entonces, el primer red flag es cuando dicen no aceptamos créditos bancarios para la compra, algo raro hay, porque el banco funciona como un candado en donde si todo está bien, el banco va a dar el crédito. Si todo no está bien o hay algo que está raro de que no hay posesión, de que el remate está mal el acto, cualquier cosa de la escritura, entonces no lo van a dar. Entonces, siempre que vean esta notita de no aceptamos créditos bancarios, primera alerta roja de que algo está raro. Segundo, presiones que no son normales. Sí, pero me tienes que depositar hoy y me tienes que depositar 5,000 pesos en el Oxxo para nada. Algo suena raro, ¿no? O sea, no tengo por qué depositarte 5,000. Siempre todo, si estamos comprando una casa o un departamento que es para vivir los siguientes 10 o 20 años, tomémonos el tiempo para analizar qué es lo mejor que podemos comprar en 10 o 20 años. En México el mercado no es tan líquido, es decir, no hay tantas transacciones como en otras partes del mundo, en donde en Nueva York a veces sacan un departamento en la mañana y a las 12 del día ya se fue. En México puede pasar, pero generalmente duran días los departamentos, si no es que semanas o meses en el mismo mercado. Es un mercado mucho menos profundo, mucho menos líquido. En ese sentido, tómense su tiempo para analizarlo, vayan, véanlo y posteriormente con el notario de ustedes que pueda revisar también los documentos y revisar que todo está bien para que no haya ningún problema. Ese es el segundo red flag, cuando te ponen presiones que no suenan normales o cuando te piden depósitos de alguna manera que suene raro. Le tienes que pagar al broker 5,000 pesos, 10,000 pesos o lo que sea, empieza a sonar raro y tómense su tiempo nada más para ver si hace sentido. Pecar de precavidos que andar La otra cosa que digo, es ilegal en México, pero muchos lo hacen, es retornos garantizados. No se pueden garantizar retornos en México, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, pero cuando vende, invierte en este terreno, te garantizamos que vas a ganar 3 veces tu dinero. Eso se puede tomar como captación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, siempre que vean retornos garantizados. Típicamente estamos hablando de fraudes y hay muchísimos que han caído, ¿no? En estos es que me pagaban el 2% al mes, el 3% al mes. Cuando algo suena raro, no es lo normal, no caigan en este tipo de tentaciones. Y de nuevo, cuando algo suena raro, normalmente no es bueno y traten de mantenerse porque si no van a perder absolutamente todo. Si alguien les garantiza un retorno que suena altísimo, te garantizamos que tu terreno va a valer 3 veces, 4 veces. ¿Ustedes creen que les venderían algo que ellos están seguros que va a valer 3 o 4 veces? Nadie vamos a vender algo que estamos seguros que va a valer 3 o 4 veces. Me lo quedaría y lo vendería cuando vale 3 veces. Entonces hay que usar sentido común, que muchas veces nos dejamos guiar por ese calor de sí, lo quiero comprar, lo quiero hacer y creo que es una gran oportunidad y no pensamos tranquilamente las cosas de ¿hace sentido que alguien me venda esto? ¿Alguien lo haría? ¿Por qué no lo ha comprado alguien más? ¿Por qué me está llegando a mí? Entonces con eso creo que nos vamos a evitar bastante de nuevo, sentido común. Sí, son súper buenos tips todo lo que mencionas. Y por último, ¿cómo ves este panorama del sector inmobiliario en México en los próximos años? O sea, ¿qué viene? ¿Y cómo es que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial se están integrando a este nuevo sector para facilitar la experiencia de compra? Sí, yo creo que vienen años increíbles. Primero, el bono demográfico que tenemos en México va a continuar. Ahorita somos 125 millones de mexicanos. Para el 2050 vamos a ser 140 millones de mexicanos. La migración que se está dando de ciudades secundarias a ciudades primarias va a continuar pasando. Entonces, los principales centros urbanos que tenemos en el país se van a continuar consolidando. ¿En qué se traduce todo esto? En mayor demanda de vivienda. ¿Qué es lo que deberíamos de estar esperando? Que los precios de la vivienda difícilmente van a bajar. Y si no compraste vivienda hace 5 años, el mejor momento para comprarlo normalmente va a ser ahorita. Han subido muchísimo los precios, sí, y lo normal es que van a seguir subiendo. Lo que tienes que enfocarte, y por ejemplo, nosotros hacemos un estudio ahí en la oficina. Hay, muy parecido a si en un lago yo aviento una piedra, hay lugares donde cae la piedra y se van haciendo olas. Entonces, hay lugares que son, déjame lo llamo, los epicentros del efecto del inmobiliario, pero hay que enfocarnos en las olas. Las olas son buenísimas para ver dónde puedo vivir. Probablemente no me alcance para vivir en la colonia Roma, pero ¿qué pasa si cruzo la calle y estoy en la Doctores? Probablemente estoy a la mitad de precio. Lo normal
es que haya un precio que se pueda favorecer para que después en la colonia Doctores suban mucho los precios. Así hemos identificado que hay colonias primarias y hay colonias secundarias. Las primarias los precios suben como si fuera una curva S. Es decir, están estables, hay un aceleramiento durísimo, que es lo que ahorita vimos en algunas de las colonias, y luego se estabilizan y difícilmente crecen más que inflación. Lo que tenemos que entender y lo que tenemos que buscar es cuáles colonias ya pasaron esta curva S, cuáles están por empezar. Y no quiero dar recomendaciones específicas porque justo luego te iba a preguntar, a ver, ¿cuáles son las 3 mejores zonas para invertir? Vamos a sacar blogs ahí. Tenemos un blog ahí en Monopolio donde sacamos cuáles colonias pensamos que están empezando estas curvas S, pero les voy a poner algunos de los ejemplos. Si yo veo los diferenciales que hay entre la colonia del Valle con la colonia Portales, y hay de Portales a Portales, ¿ok? Pero dentro de la colonia Portales veo cómo está empezando este aceleramiento. Cuando veo la del Valle, parece que ya logró este aceleramiento, donde en la del Valle hay lugares de 60, 70 mil pesos, en la Portales hay de 40 mil. A lo mejor por 3, 4 cuadras estar casi a mitad de precio, lo normal es que esta brecha se cerraría. La segunda cosa que vemos es lo que ahorita yo les mencionaba. Cuando vemos lo que pasa con la colonia Doctores contra la colonia Roma, inclusive la colonia Roma Sur contra la colonia Roma Norte, hace sentido que los precios tendan a estabilizarse y de nuevo, cuando vemos la piedra, probablemente para cuando vimos ya el efecto de esa piedra es muy tarde. No nos vayamos con la moda y con lo que todos están hablando. ¿Cuántas personas hablan ahorita de la colonia Roma? Todos. A lo mejor ya es muy tarde para invertir. Pero veamos quiénes son los beneficiados que se deberían de estar dando después de estos efectos que hay de las olas, cómo van a ir llegando. El otro efecto que vimos también en Ciudad de México es en Azcapotzalco, por ejemplo. Azcapotzalco también es una zona donde hubo un boom inmobiliario, los precios subieron muchísimo, subieron de 20 mil a 40 mil pesos metro en muchos de los lugares, y también se dan este tipo de olas en donde puede haber olas afuera de Azcapotzalco que pueden ser interesantes para invertir. Y lo último, lo que ahorita mencionaba, con López Obrador se cambió para que se aumentara la densidad en la colonia del Valle, prácticamente en toda la Benito Juárez, lo cual logró que hubiera muchísimo desarrollo inmobiliario en todo lo que tiene y un revitalizamiento de lo que era la colonia Narvarte, del Valle Centro, y apenas están llegando muchas de estas olas a otras colonias aledañas. Entonces yo siempre trataría de poner atención en cuáles son las colonias que no están lejos del epicentro, pero que aún tienen mucho potencial. Sí. Sí, como dices, bueno, ahorita por lo que entendí, creo que la Doctores es buena opción. Y hay de doctores, ¿no? A doctores, pero sí. Sí. No, la verdad, mil gracias por todos los tips y toda la información que nos compartiste a lo largo de este episodio. Creo que es súper valioso y la verdad, a mí siempre me ha impresionado tu agilidad mental y la claridad con la que ves todo el panorama. Entonces, ¿le puedes decir a la audiencia en dónde te pueden encontrar, ya sea en tus redes personales o también cómo encuentran DD360, Monopolio y todo lo que estás haciendo? Buenísimo, voy de la empresa para mí. Entonces, primero la empresa, desarrolladores DD360.mx, o escríbanos en cualquiera de las redes que tenemos. Y después para todos, por favor, utilicen monopolio.com.mx. No cuesta absolutamente nada. Y con el uso de inteligencia artificial, nosotros les vamos a estar trayendo las mejores oportunidades para que puedan comprar o rentar. Tenemos las dos. Pero si quieren encontrar lo que está debajo de mercado y las mejores oportunidades, entren a monopolio.com.mx, donde a través de inteligencia artificial y nuestras redes neuronales estamos buscando cuáles son las mejores oportunidades para que ustedes puedan comprar o rentar dentro de las principales ciudades. También nosotros, ya sea que les financiemos nosotros con nuestro propio balance o les podemos acercar al mejor banco en compa.financial. Compa como de compadre, .financial. Y digo, por último, para mí en las redes, donde soy por mucho más activo, es en Twitter, donde estoy en @X ahora, estoy en @JorgeCombe, y también en Instagram, donde es @soycombe. Entonces, en cualquiera de esas dos, en LinkedIn también me pueden encontrar con mi nombre. Y mil gracias, siempre abiertos a cualquier comentario, ya sea en la empresa o en lo personal. Y queremos más retroalimentación de ustedes. Díganos cómo les podemos hacer mejores productos. Al final, lo que nosotros estamos buscando es que haya mayor transparencia y mayor liquidez dentro de la industria. Ahí me parece que ganamos todos. Por último, en México hemos tenido un caso muy triste en donde muy pocas personas han aprovechado la plusvalía de los bienes inmuebles. Cuando ves a nivel mundial, gran parte de las grandes fortunas se han hecho en bienes inmuebles, mientras que en México muy pocas personas han podido ser dueños. Queremos que esto aumente y lo queremos hacer a través de dos cosas: mayor información para tomar la decisión correcta,
mayor participación de mercado y si somos nosotros la mejor opción, nosotros darles el crédito o traerles al mejor banco. No importa si nosotros no somos transparentemente en Compa, les vamos a decir quién es la mejor opción para ustedes y los vamos a ayudar a que consigan el mejor crédito hipotecario. Entonces, utilícenos, véanos en redes y por favor, todos los comentarios son buenos, críticas, lo que ustedes quieran, díganos, que nada más así podemos mejorar y esperamos que tenerlos a ustedes como usuarios o como clientes de nosotros en un futuro. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por toda la información, por construir esta herramienta que no existía en México y que sin duda creo que todos los que nos están viendo pues le deberían de echar un ojo para que puedan comparar qué les conviene, si comprar, si rentar y tomar una muy buena decisión con su dinero. Y de paso, pues ya si están buscando financiamiento o si quieren contactar a algún broker que les ayude a vender la casa que tienen o cualquier desarrollo, pues ahí está Jorge. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y nos vemos en el siguiente. Citibanamex presentó What the fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio. What the fuck con la vida. Una producción original de Troop.